Continuamos con más información muy importante. En 2 meses, el sistema penitenciario da cuenta de 4 motines. 31 personas han fallecido en hechos sangrientos. 20 han sido decapitados durante las trifulcas. Además, se han localizado armas de fuego y granadas. Los penales reportan sobrepoblación de reos del 100%. Estas son las imágenes del retiro de los cuerpos de los 6 pandilleros asesinados por grupos contrarios. Los cuerpos de socorro ingresaron a las 3 de la mañana al Centro Preventivo de Hombres de Chimaltenango, donde por más de 6 horas las diferentes celdas se convirtieron en áreas de pelea. La Mara Salvatrucha lanzó una granada al pasillo número 3, área donde se encontraban detenidos pandilleros del barrio 18. Los salvatruchas ingresaron luego de lanzar la granada disparando en contra de su grupo rival. El Ministerio Público detalló que los fallecidos presentaban el tiro de gracia y cortes en el cuerpo con machete y armas blancas. Los fallecidos fueron identificados a las 4 de la mañana en las instalaciones del INASIF. En el lugar también quedaron algunas personas fallecidas, 6 de ellos fueron identificados con los nombres de José Alfredo Chaduc Hernández, de 29 años, Manuel Roberto Moratea Martínez, de 34, Marco Antonio Morales Macate, de 19, Gustavo Adolfo Suchiteco Lop, de 22, José Reyes Bernardino Espital, de 23 y Daniel Román, de 26 años de edad. De este penal resultaron heridos 7 reos más. Presentaban varios golpes en el cuerpo, también varios golpes de piedras en la cabeza. La prisión fue construida para 1000 reos. A la fecha se encuentran detenidos 3.234 personas, según el sistema penitenciario. Por una Guatemala en paz en cámara, Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y luego de revueltas y la toma de rehenes en 2 cárceles del país que provocó la muerte de 6 reos, un analista indicó que esto es el reflejo de la cooptación de la corrupción e impunidad en el sistema penitenciario. Un experto en seguridad indica que las revueltas efectuadas en las cárceles del país reflejan la vulnerabilidad del sistema penitenciario, la cooptación y la corrupción sistematizada en la institución. Hay una corrupción que no se ha podido controlar. Y el tema fundamental es que las autoridades, lamentablemente, han sido cooptadas por el crimen organizado. O sea, las redes del crimen organizado dentro del sistema penitenciario que tienen el control y que operan dentro de la institución, obviamente, si bien se han puesto a disposición de los tribunales de justicia, han tenido la capacidad de reorganización y que obviamente están actuando al margen de la ley. Acuña señala que la impunidad influye en la falta de aplicación, ya que en las prisiones se ingresan diferentes sustancias, armas y celulares, así como el hacinamiento de reos que provoca las revueltas y motines en las cárceles del país. Agregó que las nuevas autoridades prontamente deben reorganizar el sistema penitenciario y aplicar las reformas adecuadas. Entonces, uno de los retos del gobierno también es ejercer esos controles que vayan focalizados a minimizar ese flagelo, pero también quienes estén a cargo tengan ese compromiso y entiendan el mensaje de la población guatemalteca. Mientras las autoridades penitenciarias indicaron que el hacinamiento afecta el debido control de los internos, pero se retomó el mismo en las cárceles que presentaron los motines. También el Ministerio Público ya está encargado de estos escenarios y realmente la confirmación o descarte de las hipótesis, si fue enfrentamiento de entre grupos, una mediación en su momento dado, reacción inmediata de las fuerzas de seguridad, la toma de control, obviamente será parte de esos resultados investigativos, dejando instituida un incremento tangible de elementos tanto del sistema penitenciario, Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. El ente investigador confirmará la hipótesis para deducir a los responsables. En Guatemala, los presos tienen un alto grado de reincidencia en los delitos y a criterio del experto analista se deben clasificar a los reos y mejorar las condiciones de vida y salarios de los guardias por medio de la reforma penitenciaria. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. En más información, uno de los testigos protegidos que presentó el Ministerio Público señala a Luis Alberto Paredes Nájera como el que tomaba las decisiones en la zona militar número 21. En la siguiente nota, los detalles de la tercera jornada de la audiencia contra 14 militares. El Ministerio Público reprodujo 2 audios que contienen la declaración testimonial en anticipo de prueba de 2 militares retirados, que fueron identificados como testigo A y testigo B.
forman parte de los medios de investigación recabados por la Fiscalía. El testigo B indicó que estuvo en la zona militar número 21 en Cobán, Alta Verapaz, del 2 de octubre de 1981 a julio de 1982. Usted refirió que el comandante de la zona era Ricardo Méndez Ruiz. Ahí existe también un subcomandante o ejecutivo, así se le llama. ¿Recuerda el nombre de esa persona? Correcto, el señor ejecutivo era Luis Alberto Paredes Nájera. ¿En qué consistía la investigación? La investigación es como, por ejemplo, son nombrados por el señor comandante Luis Felipe Miranda Trejo, que por ejemplo sucedió una masacre, y ellos siempre están atrás, ver cómo realmente a quién culpar, ¿verdad? Luego envían a los captores. Captores son aquellos que pueden secuestrar en un mercado, en una tienda, en un camino. Y cuando usted se refiere a la indagación, ¿en qué consistía esa actividad? La indagación que ellos hacían, por ejemplo, si la persona no habla, torturaban. El testigo B refirió que los colgaban de cabeza y los metían en un tonel con agua para lograr que hablaran. También les insertaban agujas. Relató que los encerraban en un calabozo donde les tiraban la comida. La Fiscalía le imputó 122 desapariciones forzadas a Luis Paredes Nájera. Hasta el momento van 3 diligencias que inician cerca de las 8:30 de la mañana y finalizan cerca de las 7 de la noche. Por su parte, la defensa se prepara para argumentar la inocencia de sus clientes. La Asociación de Viudas de Militares manifestó lo siguiente. Nos da tristeza como familia, como mujeres, como madres. Yo tengo en la Asociación de Viudas, tengo madres que les asesinaron a sus hijos y nadie ha respondido. Yo le hago una pregunta a la señora fiscal. Las bajas que tuvo el ejército, ¿quién responde por ellas? Las madres que les asesinaron a sus hijos y a nosotros que nos asesinaron al esposo y a todas las viudas que yo tengo dentro de la asociación, somos más de 7.500 mujeres. Hoy el pago es procesar a los hombres que trabajaron y que sirvieron al país, como decir el general Benedicto Lucas, y no digamos los demás oficiales. Yo le hago una llamada, le hablo al CACIF y a Guatemala entera. Mi esposo decía que los mandaban a cuidar los ingenios para que los terroristas no lo quemaran. Hoy estos hombres no nos están defendiendo a estos oficiales. Los 14 militares retirados son sindicados por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. La diligencia continúa mañana. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis Saché. Vamos a pasar ahora al ámbito internacional. La delegación del gobierno turco confirmó que un atentado en el centro de Estambul dejó 10 muertos y 15 heridos. 9 de los 10 fallecidos son alemanes, mientras Alemania condenó el atentado. Esta es una noticia que ha generado una condena a nivel internacional. La explosión ocurrió en una de las zonas más visitadas del país y que hoy, como todos los días, estaba abarrotada de turistas. El presidente turco dijo que sospecha que el autor del atentado suicida es de origen sirio y miembro del Estado Islámico y que este pudo haber cruzado la frontera desde Siria a Turquía hace unos días. Entre los heridos se encuentra una guía turística de nacionalidad turca que habitualmente trabaja con grupos de turistas procedentes de Alemania. Durante el año pasado se produjeron varios atentados presuntamente cometidos por una célula terrorista cuyos miembros procedían de Turquía. Siempre en este tema, tanto Alemania como la Organización de Naciones Unidas condenaron este atentado. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania condenó el atentado en donde fallecieron 9 alemanes que se encontraban en Estambul de turistas. Además, advirtió a sus ciudadanos evitar las multitudes en los sitios turísticos. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó el ataque suicida cometido en Estambul, calificándolo como un crimen despreciable y dijo que los perpetradores deben ser llevados ante la justicia. Estados Unidos pidió hoy respeto al proceso democrático y a la separación de poderes en Venezuela, después que el Tribunal Supremo de Justicia del país caribeño declarara en desacato la Asamblea Nacional elegida en las elecciones del 6 de diciembre y destacó su apoyo al pueblo para que sigan en la lucha hacia un camino democrático. La
educación universitaria gratuita, la principal demanda de los estudiantes chilenos que se lanzaron a las calles desde el 2011, se ha vuelto realidad para miles de jóvenes, 35 años después de haber sido suprimida por la dictadura de Augusto Pinochet. En el primer año de vigencia de la gratuidad, unos 165.000 estudiantes podrán acceder al beneficio, destacando entre ellos alrededor de un 70% de los 26.673 jóvenes que fueron seleccionados por las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión, es decir, sobre la base de los resultados obtenidos en la prueba de selección universitaria. Cada año, cientos de monjes budistas con sus tradicionales máscaras azules y violetas celebran el Festival de Hedong en Shangri-La, a 3.300 metros de altura a nivel del mar, una ceremonia en la que participan tibetanos, quienes realizan una danza religiosa llamada Cham, al son de los tambores y trompas colocadas por los lamas. Estas son las imágenes y los sonidos de lo que en el lugar se celebra. Con estas impresionantes imágenes y sonidos finalizamos el acontecer internacional. Para mí fue un gusto informarles. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Tenemos más, los resultados de encuestas e informes sociales deja a Guatemala con cifras desalentadoras, como el poco avance en la reducción de la pobreza. Volvemos.